Para empezar a hablar de Blanchot, creo que una de las primeras cuestiones interesantes es contar una anécdota de un profesor de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que fue Nicolás Rosa, que cuando en su cátedra de teoría literaria lo presenta a Blanchot como poeta. Creo que eso es un aspecto importante a tener en cuenta porque se puede leer justamente sus textos teóricos como textos de carácter poético. Yo recién empezaba la carrera y una profesora también de la universidad me dijo: si te interesa la teoría de la poesía no podés dejar de leer a Blanchot. Yo tenía 17, 18 años, recién entraba a la facultad y empecé a leer el espacio literario. Y creo que uno de los aspectos fundamentales de su teoría es la cantidad de preguntas que produce justamente acerca de la naturaleza del lenguaje. No da respuesta justamente por esa noción de origen que está circulando continuamente, ¿no? Un origen que lo que produce es una exigencia frente a la imposibilidad, una exigencia de acercarse, pero también en ese acercarse implica claramente un alejamiento de la idea de obra poética en ese aspecto. Y hay que tener en cuenta también que justamente para hablar del lenguaje poético, Blanchot se detiene en el mito, ¿no? Estoy pensando en su reelaboración que hace del mito de Orfeo. Poder dar cuenta de la otra noche, ¿no? Poder dar cuenta de aquello que está dentro de lo ininteligible, de lo indecible, que en el momento que se transforma en texto, se transforma en obra, deja justamente de pertenecer al ámbito de lo poético para transformarse en el ámbito de lo que Blanchot denominaba libro, por ejemplo. Hay otro aspecto con respecto a esto que me interesaría destacar, es justamente esa conexión que uno puede establecer de lo indecible, por ejemplo, con la noción de sublime en Kant, por ejemplo, ¿no? O la noción de la noche en Hegel, y sobre todo con todo el romanticismo alemán, y estoy pensando claramente en Novalis, por ejemplo, ¿no? Esa noche donde los límites se diseminan, los límites aparecen lábiles y la desmesura hace su aparición. Esa desmesura es justamente lo que está centrando y descentrando el lenguaje poético o la poesía en sí. La obra como tal es una instancia en términos de la reelaboración del mito de Orfeo, es la llegada al día, es decir, hacer inteligible, hacer legible aquello que aparece cada vez más alejado, aquel lenguaje poético que atraviesa al sujeto y que el sujeto en el momento de transformarlo en obra justamente se desprende de ese yo creador. Y de ahí justamente esa ausencia y esa muerte del autor frente a la obra. Lo más importante justamente que tiene una obra de carácter poético es el es decir, la obra es siempre un siendo, un gerundio que implica un movimiento que tiene que ver con la búsqueda, con la idea de obra inacabada. Y acá también hay cierto eco de Valéry, por ejemplo, ¿no? Cuando Valéry planteaba que una obra no se la termina, se la abandona, tiene que ver justamente con esa imposibilidad de acceder al origen, es decir, esa palabra de carácter creadora. El otro aspecto que también me parece importantísimo y que en algún punto lo uniría con Beckett, con la obra de Beckett, es la exigencia. El poeta tiene la exigencia de crear frente a saber que va realmente a fracasar dentro de ese intento. Y en Beckett, que tienen como poéticas muy similares, Blanchot fue uno de los primeros en hablar, en escribir acerca de la obra de Beckett, sobre todo a través del Innombrable. Ese fracaso es lo que justamente estaría produciendo una textualidad que se aleja y se acerca justamente a la experiencia íntima del poeta, que tiene que ver justamente con ese lenguaje que lo está atravesando. En ambos autores tenemos en Blanchot la palabra exigencia y en Beckett la palabra obligación.
hay una, como decía, una conciencia acerca del fracaso frente a la obra en ambos autores, pero también hay una, que es algo que yo vengo pensando también hace bastante tiempo, es esa exigencia o esa obligación forma parte de una moral, una ética del poeta o del artista. Esta exigencia es lo que justamente está produciendo una y otra vez una repetición en el intento justamente de concretar un acceder hacia ese origen. En el caso de Blanchot, esa exigencia la podemos ligar justamente con el pensamiento hegeliano. En el caso de Beckett, la fuente es más extraña, es un pensador post-cartesiano del siglo XVII, que forma parte de lo que se denominan los ocasionalistas, que es Arnold Hoylings, que tiene justamente una serie de, una especie de decálogo acerca de la obligación de la existencia del hombre. Y ese término de obligación, como el hombre que está en el mundo y necesita justamente continuar una creación dada justamente por una existencia que él no ha elegido. En el caso de Beckett, incluso podemos pensar en el caso también de Blanchot, el hombre está, o el artista está en el mundo y debe justamente a través de esa exigencia crear, aunque sepa claramente que nunca va a llegar a ninguna meta, a ningún objetivo determinado. En última instancia, ese objetivo que podemos llamar poesía está siempre ausentándose. Por eso hablaba de un lenguaje que atraviesa el sujeto, es decir, un lenguaje que está en continuo movimiento y, consecuentemente, una de sus características es la inasibilidad, ¿no? La imposibilidad de tomar justamente el lenguaje en esa instancia pre-articulada, podríamos decir, y ver cómo justamente se va manifestando, delimitando en la obra particular que puede llegar a transformarse justamente en libro, por ejemplo. Otro aspecto que también uno puede pensar justamente en la relación de Blanchot con Beckett es la noción de un sujeto que enuncia. Evidentemente, si el sujeto se ausenta en tanto creador de una obra, la pregunta es, y retomo acá justamente la pregunta que hace Blanchot sobre la obra de Beckett, ¿quién habla, ¿no? ¿Quién enuncia? Evidentemente, la autonomía del texto poético se va a manifestar en ese siendo del cual hablábamos antes, pero también en una autonomía del lenguaje poético en tanto creación. El lenguaje poético se manifiesta como un ente autónomo con respecto al sujeto y también con respecto a cierta contextualización, podríamos decir. No quiero decir con esto que la obra es absolutamente ausente del mundo en el cual surge, pero sí me parece que las relaciones que se pueden establecer de una obra poética están sobre todo signadas a partir de la relación que puede establecer con otras obras y que formarían justamente ese contexto. Estas relaciones que pueden ser casuales o causales de una obra literaria, tampoco llegan a permitir justamente al poeta acceder justamente a ese núcleo perdido, a esa otra noche de la cual hablaba Blanchot con respecto a Orfeo. Es más, es ahí cuando justamente Blanchot afirma, refiriéndose a Rilke, la angustia justamente del poeta. La angustia del poeta es darse cuenta que jamás va a poder decir o enunciar lo que realmente quiere decir. Y en este aspecto justamente podemos conectar esta afirmación que hace Blanchot sobre Rilke con una de las premisas de Heidegger acerca de la poesía de Georg Trakl, que es que el decir del poeta permanece en lo no dicho. Es decir, la distancia que se va creando, el hiato entre
obra y sujeto tiene que ver con un silencio, que es otro elemento primordial justamente de la poética de Blanchot, para poder comprender justamente parte de la articulación del poema. Es decir, y digo parte, ¿por qué? Porque el silencio evidentemente tiene un sentido escondido, un sentido que diferencia, si se quiere, la naturaleza misma del sujeto que está intentando articular un texto poético. Pero ese silencio a su vez hace que el texto poético sea. Es decir, se guarda y señala aquello que puede llegar a vislumbrar la poesía, pero que nunca puede llegar justamente a acceder en un plano totalizador o en un plano general de lo que es realmente ese origen de la palabra poética. La palabra poética como fundadora de sentido, pero a su vez también la palabra poética como desarticuladora de cualquier sentido posible. Para mí los dos libros fundamentales, por lo menos para mis lecturas, es El espacio literario. Creo que es un libro fundamental, sobre todo por el lenguaje que usa, que es un lenguaje realmente poético para explicar la misma poesía. Y el otro texto que creo importante es Falsos Pasos, y sobre todo un trabajo sobre Rilke, donde justamente habla de la imposibilidad del poeta y que tiene que ver quizá con unos intereses personales, ya sea como poeta y como pensador de la poesía, y con una visión claramente nominalista justamente del lenguaje poético que tengo yo, que creo que en ese aspecto hay un punto de unión que me gustaría rescatar, sobre todo en estos dos libros que para mí son fundamentales para comprender justamente toda la poética blanchotiana. Evidentemente, la literatura del desastre, el resto de los trabajos conforman justamente todo un desarrollo de una poética, pero creo que el núcleo, por lo menos para mí, están en estos dos libros. Otro aspecto que tiene que ver también con esto, con esta posición de Blanchot, creo que es el modo en que él leía, ¿no? Que eso está en la cantidad enorme de reseñas que llevaba a cabo para distintas publicaciones, y ese modo de leer también implica justamente una descentralización con respecto a la obra y con respecto al lenguaje poético en términos más amplios, sea narrativa, sea poesía en sí.